y agradezcamos a Dios por esta renovada oportunidad que tenemos de congregarnos. En muchas ciudades y en muchos países este acto es prohibido legalmente. Todos y cada uno de nosotros deseamos alcanzar las promesas y para ello cumplimos con nuestro deber de difundir el Evangelio de Jesucristo. Dios renueva cada día nuestra fuerza, como le escuchamos al hermano Steve, para seguir adelante, a pesar de las enormes fuerzas que trabajan para detener la obra de Dios que se está levantando. Perseveramos en la misión de la casa, con el objetivo de alcanzar la visión que Dios ha puesto en nuestra congregación. Establecer el reino de Dios que está en los cielos, aquí en la tierra. Nuestra misión, que debería ser el objetivo de cada uno de los que están aquí, es traer ese reino de los cielos a la tierra, proclamando, enseñando y aconsejando a los discípulos, a los más pequeños, con el Evangelio de Jesucristo, para ser presentados delante de Dios perfectos en su relación con Él. Colosenses 1:28 es el pilar de nuestra misión: proclamar, enseñar y aconsejar. Hoy, los hermanos que participaron en Next, el próximo paso de nuestra iglesia, pudieron apreciar que este evento de consolidación nos prepara para ser recibidos como hijos de la casa y dejar de ser simples visitantes. Ejercemos nuestra misión al convertirnos en voluntarios en cualquier espacio que usemos en la iglesia, desempeñando funciones ministeriales en la iglesia, en el púlpito, en los canales digitales, y al recomendar estos medios a cada uno de nuestros amigos y familiares que aún no han recibido el Evangelio de Jesús, para que puedan hacerlo y un día verlos sentados con nosotros, adorando, alabando y recibiendo palabra de Dios aquí en la iglesia. Cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, nos transformamos de tal manera que nos convertimos en proclamadores de su Evangelio, y simplemente el exhibir nuestra forma de vivir, nuestro testimonio, es una señal de esa proclamación del Evangelio que tanto necesita nuestra sociedad. Creemos que debemos imitar a Jesús. No es un tema de religión, como nos han enseñado durante muchos años. Ejercemos nuestra misión enseñando cuando participamos en nuestros discipulados y aprendemos sobre el carácter de Dios. Aprendemos cómo es Él. Aprendemos que Él necesita de nosotros y que nosotros necesitamos de Él. Él necesita de nosotros porque somos sus instrumentos en sus manos para llevar el Evangelio a toda criatura. Muchas veces debemos desaprender algunas cosas aprendidas o mal aprendidas que nos impide llegar a ese nuevo nacimiento que tanto necesitamos. En el discipulado de nuestra iglesia estamos a punto de llegar al encuentro 21. Ya vamos por el 18. Este primer módulo que consta de 21 episodios. A veces pensamos qué rápido va el tiempo. Les animamos a conectarse para que puedan integrarse realmente a la iglesia como hijos de la casa y como discípulos de Jesús, para ser usados por el propio Espíritu Santo que habita en sus corazones como proclamadores
del Evangelio de Jesús, cumpliendo de esta manera lo escrito en el libro de Mateo, capítulo 28, del 16 al 20, para los cuales hemos sido comisionados. Pronto iniciaremos un nuevo discipulado desde el capítulo 1, desde el módulo 1. Estén atentos para no perderse esta gran oportunidad de comenzar o de recomenzar. Y para participar solo necesitas pasar y hacer next. Felicitamos a todos los que hoy tienen su certificado, a los que dieron ese paso, a los que creyeron y los que conocen la visión y la misión y puedan entender el porqué del discipulado. Ejercemos nuestra misión aconsejando, basándonos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Quienes enseñan son aquellos que mantienen una verdadera relación íntima con el Espíritu Santo de Dios y comprenden que solo a través de Él podemos percibir la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Esta introducción que les acabamos de hacer es la base para entender la expresión ladrón en la noche y comprender por qué somos el tipo de iglesia cuya misión y visión son las que son. Dios lo ha permitido. Nosotros hemos creído. Solo falta dar ese paso para cumplir esa misión. Si cumplimos la misión, podemos alcanzar a las nuevas generaciones, edificando a las familias con el Evangelio del reino de Dios, formando discípulos de Jesús y enviándolos a las naciones, enviándolos a lugares donde se necesita hablar de Dios, donde se conozca la obra redentora de Jesús, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este mensaje es que todos comprendamos esta frase con profundidad, tomando así conciencia de la sabiduría que nos regala la palabra de Dios y que a veces nos alejamos. Así, nuestro entendimiento se abrirá a la verdad y nada más que a la verdad. Y lograremos alcanzar un pensamiento bíblico como discípulos de Jesús, como verdaderos discípulos de Jesús. Nuestra meta debe ser prepararnos de tal manera que podamos ser embestidos de esa presencia del Espíritu Santo de manera adecuada para que cuando suceda lo mencionado en Mateo 24, del capítulo 22 al 44, del 42 al 44, estemos aprobados, estemos preparados. Amén, amén y amén. Vamos a la palabra a leer el libro de Mateo. Yo sé que está en pantalla y hoy le voy a pedir, no busquen en su Biblia. Ponga mucha atención a este mensaje. Este mensaje puede cambiar su vida en dos: el antes de venir a la iglesia, de aquel domingo, y el después. En el libro de Mateo capítulo 24, del versículo 42 al 44 dice: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos los espere. Esta frase, alerta, pendiente, despierto, advierte que nuestro Señor Jesucristo regresará.
y regresará como lo hace un ladrón que quiere entrar a tu casa. Dice, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. El corazón de este mensaje se encuentra en la naturaleza inesperada de la segunda venida del Señor. Al igual que un ladrón irrumpe en la tranquilidad de la noche, aprovechando la despreocupación, y subraye la despreocupación de los que en ello habitan. El Señor sorprenderá al mundo incrédulo cuando Él regrese a ejercer el juicio que está establecido en la Biblia. Ustedes lo vieron en este video que precedió a la prédica, al mensaje de hoy. El evento como un ladrón en la noche se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá a impartir juicio. Por lo tanto, esto no es aplicable a nosotros, los nacidos de nuevo. Diga, yo soy nacido de nuevo. Decláralo, practíquelo y no se olvide de que esto es esencial. El juicio de la segunda venida está destinado para aquellos que persisten en la incredulidad. Aquellos que, a pesar de haber sido testigos de la palabra de Dios, optan por rechazarla, optan por apartarla, negando la divinidad de Dios, negando a nuestro propio Creador. Eso también incluye, queridos hermanos, aquellos que alguna vez abrazaron la fe, pero después decidieron desviarse del camino, viviendo sus propias vidas, apartándose de la fe, creyendo en un Dios a su manera. Amada iglesia, hagamos resonar esta advertencia que nos da la palabra y permanezcamos vigilantes, preparados y firmes en nuestra fe. Porque al igual que un ladrón en la noche, Él llegará y nada lo impedirá. En momentos de distracción y negligencia, ante la incredulidad y la falta de entendimiento, es esencial que estemos alertas, preparados, cerrando las puertas y ventanas de nuestras vidas a las tentaciones, al descuido, a la flojera. Los que hemos renacido, los que nos mantenemos firmes en la fe, vivimos con la certeza de que ese día llegará. Alimentemos el fuego de nuestra fe, el fuego de nuestra esperanza, conscientes de que cada amanecer puede ser el glorioso día de su regreso. En las Sagradas Escrituras se describen dos grandes eventos significativos y proféticos que deberíamos entender con claridad como fieles seguidores de Cristo. Y yo les garantizo que hoy será ese día donde usted entenderá la diferencia entre uno y el otro. Y estamos hablando de la profecía del rapto. Eso que vieron en el video anterior, donde dice ni el día ni la hora. Nadie lo sabrá. Y la segunda venida se refiere a la frase como un ladrón en la noche. El primero de estos eventos es definitivamente el rapto, donde unos se irán con el Señor y otros se quedarán. Es un misterio de en qué momento, a qué hora
Pero vivimos en la incertidumbre de no saber cuándo esto realmente ocurrirá. Cuando nos referimos a la segunda venida, sabemos, por lo menos por los estudios bíblicos, que sucederá al concluir la semana 70 de Daniel, en un periodo de 7 años, según lo indica la profecía de Daniel. La expresión como un ladrón en la noche se refiere a la inesperada y sorpresiva llegada de nuestro Señor Jesucristo para juicio. Esto no es aplicable a nosotros, reitero, porque el evento del rapto son 2 eventos diferentes que sucederán con toda seguridad. Es por ello que instamos al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, a la vigilancia constante de nuestras propias vidas, a mantener nuestros corazones listos y receptivos, y que nuestras almas estén preparadas para ese momento. El rapto puede suceder en cualquier momento, puede ser ahorita, se cae el micrófono y queda la ropa. Y algunos voltearán, ¿qué pasó aquí? Porque no sabemos del día ni la hora. Pero serán arrebatados todos aquellos que estemos preparados. La segunda venida, que será como un ladrón en la noche, no será para los creyentes, tercera vez que se lo digo, sino para el mundo incrédulo. Primero sucederá el rapto, donde nos iremos con Jesús al cielo, a la vida eterna, y luego vendrá el juicio. ¿Para quiénes? Para aquellos que rechazaron la verdad, para aquellos que se negaron a entender lo que tanto y tanto repetimos desde este púlpito. Para el segundo evento, el mundo incrédulo no estará preparado y serán juzgados por descuidar la salvación, por la cual murió nuestro Señor Jesucristo en una cruenta muerte en la cruz del Calvario. Pero vamos a explicarlo con la Biblia en la mano. Y vamos a leer en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, en los 6 primeros versículos. Versículo 1. Ahora bien, amados hermanos, este es Pablo hablando, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que lo escriba. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, me aumentaron el sueldo, estoy feliz, planifiquemos nuestras vacaciones, dice la palabra que entonces le caerá encima la catástrofe tan repentina como vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Repito, no habrá escapatoria posible. De esto poco se predica. Se predica de la prosperidad con discursos y no con mensajes bíblicos. Pero ustedes, amados hermanos, dice Pablo en el versículo 4, no están oscuras acerca de esos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Ustedes no, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. No pertenecemos a este mundo, agrego yo. Pero debemos mantenernos en guardia. Versículo 6 dice, así que manténganse en guardia. No dormidos como los demás,
Estén alertas y lúcidos. Podemos destacar de esta porción de la palabra 3 cosas. La primera, cuando dice Pablo a los tesalonicenses con respecto de cómo y cuándo sucederá. Esto en realidad no es necesario que les escribamos. ¿Por qué dice esto? Porque Pablo le dice que no es necesario. Pablo dice esto porque sabe que los lectores a quienes dirige esta epístola ya entienden lo que ocurrirá. Al igual que ustedes hoy, y también lo hemos aprendido en los discipulados y en los devocionales. Hermanos y hermanas, amigos y amigas. Se está refiriendo a la profecía que señala que debemos estar preparados y conscientes para los últimos días. Número 2, cuando dice, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Definitivamente se refiere a un periodo de tiempo que tiene que ver con el juicio de nuestro Señor Jesucristo al mundo perdido. Pero que este evento será después del rapto. Quiere decir que nosotros para ese tiempo ya estamos viviendo la vida eterna, ya sea porque partimos con el Señor, que es el primer evento natural que sabemos, o que nos hemos ido con el rapto en la segunda oportunidad, que es un acto profético. Número 3. La Biblia también nos aclara que nosotros, los hijos de Dios, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Levanten la mano. Así es, me gusta, cuidado pues. Los hijos de Dios no estamos predestinados para la ira del Señor. Lo dice claramente. No es para nosotros. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios. Cuando dice, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad. Así que manténganse en guardia, dice la palabra. No dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Nos insta a mantenernos alertas, despiertos, en guardia, para no descuidar nuestra salvación. Queridos hermanos, el mundo está perdido. No podemos perder la salvación. El propio Jesucristo habló del reino de los cielos. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículos 42 y 43, dice que Jesús muy temprano en la mañana se levantó y salió del lugar a un lugar desierto, o sea, apartado. Las multitudes lo buscaban y lo encontraron. Intentaron retenerlo para que se fuera con ellos. Pero Jesús les dijo, debo predicar el buen mensaje del reino de Dios en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Yo le agradezco a Dios tanto por haberme regalado este mensaje. Porque la gente que escuchó a Jesús quería saber cuándo vendría ese reino. De hecho, sus discípulos le preguntaron, los que tenían más cerca. El libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él
Y les preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Querida familia de Cristo, amada congregación, Él les contestó: está escrito en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, Jesús predijo las cosas que pasarían en la tierra justo antes de que el reino trajera paz y seguridad. Y los sucesos que él predijo están ocurriendo hoy. Solo mire la noticia. Usted se dará cuenta. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 44 nos dice que debemos estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, 8 dice: por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie, miren los cielos, porque la salvación está cerca. A medida que adquirimos conocimiento bíblico y conciencia bíblica, vamos a ir desarrollando un pensamiento bíblico que nos permitirá identificar cuáles son esas señales proféticas, y además sabremos por qué están ocurriendo. Comenzaremos a percibir con mucha comprensión por qué está ocurriendo o por qué ocurren estos acontecimientos, y lo podemos descifrar a través de la correcta interpretación bíblica. No tiene que ser un teólogo, tiene que ser un miembro de la iglesia Epicentro, como unas cuantas iglesias que se han preocupado por las almas, no por el dinero que está en tu cartera. Porque en ese día nos pondremos de pie y levantaremos la mirada al cielo y deduciremos: estamos en el fin de los tiempos. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero ¿qué características tendrán las personas? Ya los eventos los decimos, los hablamos y los predica mucha gente, pero ¿cuáles son las características de la gente que estará viviendo esos últimos tiempos? Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días, y estoy refiriéndose a la gente, no a los terremotos, no a la hambruna, no a las pestes, dice que vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá ¿quién? Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de la palabra en sus vidas, porque no la podrán predicar, no la podrán proclamar. Escuche bien. Cuando usted vea que la conducta de la gente es como dice estos versículos, miren a los cielos. Mucha gente está esperando más terremotos, está esperando más guerra, cuando ya las tenemos encima. Solo lea
la prensa o escuche la prensa. Reinterprete a la gente. Escuché a un predicador una buena explicación del por qué un pastor deja 99 ovejas y se va corriendo a buscar la que se extravió. Y yo quiero que usted esté bien claro con lo que hoy estamos hablando aquí, porque es muy serio. ¿Por qué un pastor debe dejar 99 y se va a buscar una? La respuesta es la siguiente. Las ovejas que se quedaron en la casa son como hijos. Y los hijos son confiables y entendidos. Aquí está hablando de los que están en la iglesia. Respetan la figura espiritual que tienen en la casa donde han sido sembrados por el Señor. Y aprecian la paternidad de Dios que reciben. Por eso los mayores cuidan a los menores. Es un acto natural que hacemos cualquier padre. Ya sabes, tú eres el mayor, cuida a tu hermanita menor. ¿Lo han escuchado? ¿O solo se me escucha a mí? El pastor deja a su familia de 99 a buen resguardo, porque confía en sus hermanos, en sus hijos menores, en los hermanos mayores, confiando que los menores estarán bien cuidados. Yo agrego esto no lo dijo él, no lo aprendí de él. Yo me imagino la cantidad de conversaciones de los hermanos mayores con el padre diciéndole: se volvió loco el hermano, anda, búscalo, papá. Anda por ahí como loquito. Búscalo, tráelo a casa. Y el papá dirá: me cuidas a tu hermano menor. El pastor se va por allí, por la vida, buscando esa oveja perdida. Y puede que la traiga, como puede que no. Pero supongamos que es así y la vuelva a casa. Estoy seguro que en la casa habrá júbilo y sus hermanos estarán felices porque su hermano extraviado ha vuelto. Y quizás esto se parezca mucho a esta historia del hijo pródigo. Pero es así. ¿A quién no le agrada que el hermano que se ha ido extraviado por el mundo, literalmente extraviado por el mundo, esté de vuelta en casa? Desde el padre hasta los hijos y todos sus hermanos. Sin embargo, el problema surge si la oveja extraviada regresa creyendo que puede exigir los mismos derechos que sus hermanos. Derechos de hijo, el cual aún no ha entendido y no se ha ganado. Esta oveja que vuelve es como las que Jesús vio en la multitud y por las que sintió compasión cuando dijo: andan como ovejas sin pastor. Son aquellos que no han aceptado a Jesús. Son aquellos que se niegan aún a creer en la verdad. Aquellos que dicen: eso no es para mí. Anda tú y reza por mí. Porque ni siquiera dicen orar. Aquellos que entienden siempre están en el redil. Son aquellos que se preocupan por los hermanos menores. Ayudan a sus pastores. Hacen que la iglesia crezca, se multiplique. Porque son entendidos y saben que ellos proclaman a Jesús, el evangelio de Jesús, con su propio testimonio. Pero las ovejas que aún no se sienten parte de la casa son demandantes e inmaduras.
quieren saltar y huir de la corrección. No reconocen. Estas ovejas perdidas deben pasar por un proceso de entendimiento para que puedan dejar atrás su inmadurez y entender el propósito de ser hijos, verdaderos hijos. ¿Quién dice amén? No me dejen solo. Permítame un segundito. Pero ¿cómo podemos identificar esas ovejas perdidas? Las que se aman a sí mismas. Gracias. Las que aman el dinero. Las que son desobedientes. Las desleales. Las que no sienten ningún afecto natural. Son desagradecidos. Los que no se dominan a sí mismos y se justifican. Los que viven en la ira son iracundos. Los que aman más los placeres más que a Dios. Los que aparentan tener devoción de Dios, pero su testimonio rechaza a Dios. Los soberbios. Los que practican la vanagloria, porque si no lo hacen ellos, no está bien. Los desobedientes a los padres, los ingratos, los implacables y que no tienen misericordia, los calumniadores, chismosos, los aborrecedores de lo bueno, los traidores, los independientes, llaneros solitarios llamo yo, los mentirosos, los de mente reprobada. Gracias a Dios que eso es en la iglesia de la esquina, no es en esta iglesia. Aquí no, ¿verdad? Estas características no solo están en aquellos que rechazan a Dios, lamentablemente, sino también en aquellos que creen en Dios pero no le creen a Dios. Dije, creen en Dios pero no le creen a Dios. Jesús dijo que vendrían señales. Por razones de tiempo, solo nos concentraremos en dos, porque miren todas las que hice: el engaño y la mente depravada. Hoy vamos a hablar sobre de estas dos. El punto central del mensaje es que debemos estar preparados para el rapto. Jesús insiste en que vigilemos y cuidemos nuestra santidad, nuestro testimonio. En los últimos días, antes del rapto, habrá un fuerte espíritu de engaño. Repito, se moverá un fuerte espíritu de engaño, y aquellos que sean engañados serán los que velaron, los que no velaron por su salvación. Escuche bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 13. Esta prédica va a quedar en YouTube, así que la puede volver a ver, estudiar, analizar. Dice: por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados. Mira lo que dice: en gran manera, y creerán esa mentira. Dios lo va a permitir por su desobediencia. Versículo 12 dice: entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Versículo 13: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos. Pablo a los tesalonicenses: amados por el Señor, siempre agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Ya están incluidos nosotros. Dígame, usted está incluido. Una salvación que vino mediante el Espíritu.
quien los hace santos y por creer en la verdad. Y aquí está el secreto: creamos en la verdad de la palabra. La recomendación desde nuestro púlpito es que no basemos nuestra opinión en lo que yo creo ni en lo que digan las personas. Y eso me incluye a mí y lo que estamos hablando aquí. Vaya a la Biblia, contraste. Esto queda grabado y puede agarrar el video y la Biblia. Y hablamos. Estamos seguros que habrá un tiempo de persecución para nosotros. Y mientras tengamos vida y oxígeno en nuestros pulmones, predicaremos de la palabra con la verdad. Observen que las iglesias con una visión clara y apegadas a la verdad bíblica están teniendo mayores dificultades en los países donde son perseguidos. Los gobiernos les censuran a aquellos que manifiestan seguir la conducta bíblica y que quieren seguir las enseñanzas de Jesús. Oklahoma, el Estado le retiró el apoyo a una universidad cristiana porque decidieron seguir a Jesús. Y los padres de los estudiantes dijeron: nosotros pagamos la matrícula, porque era subsidiada por el Estado. Aquí se ve cómo comienza la persecución desde el propio Estado, porque ellos ven eso como perjudicial, lo ven como ofensivo. Pero en cambio, si quieren imponer ideologías basadas en el engaño y que provienen de mentes perversas, acabo de decir que íbamos a hablar de dos cosas: el engaño y las mentes perversas. La diferencia entre la historia y la memoria es que la historia tiene fuentes creíbles, verificables. Toda historia se encuentra registrada en los centros oficiales de cada nación. Todos. La memoria, en cambio, es frágil, porque vive de las emociones humanas. Y por eso somos traicionados. Y cuando nos disponemos a transmitir la verdad, ya ellos distorsionan bajo la mentira y el engaño. La memoria es la favorita de aquellos que quieren engañar. No pueden hablar de hechos históricos relevantes. No estoy hablando de hechos proféticos históricos, como la tumba vacía de Jesús. La memoria es la favorita de aquellos que quieren engañar con sus leyendas y distorsiones de la realidad misma, llamando a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Voy a ponerles un ejemplo rapidito. Podemos ver como el ejemplo del Che Guevara. Lo venden como un líder de revolución, cuando fue un asesino en serie, perseguidor de homosexuales. Y a él lo tienen timbrado en las banderas y en las camisetas de lo que ellos llaman marchas del orgullo. Qué contradicción, ¿verdad? Apuntan a la memoria y no a los hechos históricos. Somos débiles por nuestros pensamientos. Esta gente ignora quién fue ese personaje. Han sido engañados por su rechazo a la verdad, y por eso es que son engañados. Usted puede decir: pero si es tan evidente. La palabra dice que les quitará lo poco que le quede de razón. Por eso usted los ve en los videos aullando como lobos, como perros, porque se perciben así. Déjeme decirle que la palabra orgullo significa exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por la cual las personas se creen superior a los demás. La definición de orgullo se refiere a la persona que se ensalza a sí misma de sobremanera y contra toda razón y contra toda autoridad. Imagínense lo que significa eso. Entonces vemos en contra del orgullo abecedario. Nosotros vamos a hacer el orgullo familia. ¿Cómo van a decir eso, Dios mío?
Porque no están entendidos, no estudian, no se preocupan por su salvación. Y aunque estén en contra de ellos, dicen que son orgullosos como ellos. Mateo 13:12. A los que escuchan mis enseñanzas, escuche bien, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Escuchen eso. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. ¡Wow! Eso no lo dije yo, eso está en la Biblia. Esas personas no entienden por qué su capacidad de razonar les ha sido anulada, quitada. Han rechazado la verdad y por eso incluso lo que entienden les fue arrebatado. Están fuera del diseño de Dios y quieren adoctrinar a nuestros niños con su visión distorsionada de su propia identidad, porque están convencidos que lo malo es bueno. Su pensamiento es producto de mentes depravadas. Jesús advirtió que estas serían algunas señales para que nosotros pudiéramos ver que el rapto está cerca. El engaño y mente depravada. El engaño y mente depravada. Amados hermanos y hermanas, estas personas no cesarán de hacer lo malo, porque son instrumentos del enemigo. No pueden de manera correcta, porque como dice la palabra, esta habilidad les ha sido quitada. No pueden ser capaces de entablar una conversación con criterio con cada uno de ustedes. Hay incluso supuestas iglesias que aprueban estas perversidades, confundiendo a aquellos que no están alertas, que no estudian, que no se preparan. Quiero dejar claro que nuestro trabajo es predicar la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Es la palabra la que se encarga de exponer el pecado, no nosotros. Y una vez que el pecado está expuesto, es el Espíritu Santo que actúa. Él es quien debe convencer a las personas de su pecado, de la necesidad de justicia y del juicio que viene. Eso lo dice la palabra. No debemos juzgar, sino amar y guiar a la luz a quienes se encuentran en esa oscuridad. Por eso debemos prepararnos. No es cuidarnos, prepararnos. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y dejar que su Espíritu Santo actúe en los corazones de las personas que están descarriadas. Mantengamos la fe y sigamos firmes en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo a los discípulos en Juan 16, capítulo 16, versículos 7 y 8. En realidad, es mejor que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene, de la segunda venida. Como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesús, estamos llamados a amar a todos, sin importar su diferencia, sin importar lo que le hagan a usted o nos hagan a nosotros. Nuestro deber es el de mensajero. Nuestro deber es difundir la palabra de Dios, que es una fuente de amor, esperanza y guía. Cuando decimos que ciertas acciones o estilos de vida son pecaminosos según las enseñanzas de la palabra, de la Biblia, no lo hacemos desde un lugar de odio o de juicio, sino desde un lugar de amor y preocupación por la salvación de esas almas. La acusación de odio o homofobia, como lo dicen, que a veces nos lanzan, es el reflejo
no es el reflejo de nuestro corazón ni de nuestras intenciones. Más bien, son las reacciones defensivas de aquellos que sienten que su forma de vida está siendo cuestionada o atacada porque a lo malo llaman bueno. Porque no les ha quedado nada de entendimiento. Para estas personas, nuestro mensaje puede parecer amenazante o intolerante. Pero es importante reconocer que como cristianos somos llamados a hablar la verdad con amor. Como dice Efesios 4:15. Nuestro objetivo no debe ser condenar a las personas, sino guiarlas hacia la verdad y a la salvación que se encuentra en Jesucristo. Debemos amor, compasión, afecto hacia esas personas. Incluso cuando estamos en desacuerdo con sus acciones, elecciones o comportamientos, debemos nosotros mantener la posición de hijos de Dios. En lugar de enfocarnos en las acusaciones que nos puedan hacer a nosotros mismos, continuemos enfocándonos en la misión que Dios nos ha dado: compartir su palabra y su amor con todos. Que nuestras palabras y acciones siempre reflejen amor. La gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo brote en nuestros rostros, en nuestras acciones, en nuestro ejemplo, en nuestro estilo de vida. El libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 11 y 12 dice: por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados de gran manera y creerán esas mentiras, como lo dije antes. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad, en lugar de creer en la verdad. Eso es muy cierto. La corrección es una forma de amor, especialmente cuando viene de un lugar de preocupación como este por el bienestar espiritual y moral de las personas. Como menciona Proverbios 3:12, porque el Señor reprende a quien ama, como un padre al hijo a quien quiere. El engaño y la confusión son tácticas comunes que usa el enemigo para alejarte de Dios y de la verdad. La Biblia nos advierte acerca de esto en numerosos pasajes, como 2 de Corintios 11:14, que dice: pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso es tan crucial que estemos arraigados en la palabra de Dios y que nos vayamos preparando, que usemos la palabra como nuestra guía de vida. Además, es importante recordar que todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, como está escrito en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Pero hay abundante gracia disponible para nosotros. Hay abundante perdón para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, quien dice amén. No necesitamos llevar ese peso de nuestros errores. No necesitamos llevar eso como ese peso del pasado, como algo que nos recuerda lo que hiciste, lo que hiciste, lo que hiciste. Dios te ha librado de ellos a través de la muerte sangrienta en la cruz y en su resurrección como muestra de victoria. En lugar de aferrarnos al pasado, somos llamados a avanzar hacia adelante, viviendo vidas que reflejen el amor y la verdad de Dios, pero en nuestras vidas. Por último, debemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios si realmente no le creemos a Él. Creerle a Dios implica más que simplemente reconocer su existencia.
significa confiar en Él, seguir sus enseñanzas y vivir de acuerdo a sus mandamientos. No debemos dejarnos engañar por la filosofía y las ideologías del mundo que se oponen a la verdad de Dios. En lugar de esto, sigamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y viviendo de acuerdo a su palabra. En el libro de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice: sobre todo que en los últimos días habrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Se reirán de nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28 al 32 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Acaso eso no lo estamos viendo hoy día? Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chisme. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Solo el piano, por favor. Inventan nuevas formas de pecar. Van contra nuestros niños, contra nuestras nuevas generaciones. En el versículo 32 dice: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero aún, escuchen bien, incitan a otros a que también lo hagan. ¿Acaso no estamos viviendo eso? Quieran verdad, queridos hermanos y amigos. Las leyes espirituales existen y actúan cuando rechazamos el conocimiento de Dios. Romanos 1:19 dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidente. Voy cerrando y solo quiero que el piano por ahora. En estos tiempos de engaño y confusión, debemos estar firmes en nuestra fe y en nuestra confianza en la verdad de Dios. Es el Espíritu de Dios que está hablándonos. La Biblia nos recuerda que no debemos ser engañados por las tácticas del enemigo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 y 10 nos advierte: ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Estamos advertidos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Engañará a los que van en rumbo a la destrucción, no a ustedes ni a nosotros, porque nosotros nos vamos a preparar y vamos a ser proclamadores de la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Como creyentes somos llamados a ser sal y luz. ¿Dónde? En este mundo de oscuridad. Así lo dice Mateo 5 del 13 al 16. Esto implica proclamar la verdad de Dios y vivir de manera que refleje su amor y su gracia. Asimismo, debemos estar atentos a los intentos del engaño y del engañador, a la desinformación, y estar dispuestos a defender la verdad de Dios, cueste lo que nos cueste. Debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra personas de carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales de maldad que están en los lugares celestiales.
Puede leerlo en Efesios 6:12. Por lo tanto, debemos equiparnos con la armadura de Dios, Efesios 6:10 al 18. Y mantenernos firmes en la fe. Pero si usted no lo sabe, pues venga corriendo a los discipulados. Quiero que usted, que ha escuchado, comprométase con usted mismo delante de Dios y de todos los que estamos aquí a respaldar el propósito de Dios, el propósito de esta iglesia, dando el primer paso. Y si usted quiere ser parte de este contingente, que partiremos a la vida eterna cuando Dios nos llame, y aún, si aún estamos, que nos arrebate. Pero tenemos que estar preparados, listos y apercibidos. Tienes que cambiar. No vas a obtener resultados haciendo lo mismo. El resultado va a ser el mismo. Hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes.